Eso sí, 30 minutos, ¿no? ¿30 minutos? Luego le borramos la compañía. Bueno, ¿empiezo entonces? Bueno, hola, les traigo un abrazo desde Argentina y antes de empezar, como ya lo hice hace un ratito, voy a repetir mi más sincero homenaje al que fue mi mentor para arrancar en esto, que es Boris de Mesones, que tuvo la grandeza no solo de saber, sino de compartir lo que sabe. Entonces uno cuando recibe algo, lo que corresponde es transmitirlo, no dejarlo guardado en un baúl. Vamos a hablar del malteo casero, que es una escala pequeña de entre 2 y 4 kilogramos de malta por vez, que se puede hacer sin dispositivos, sin aparatos, solo con entusiasmo y con ganas. Y a más de uno nos ha pasado que en algún momento nos han regalado un poco de semillas de cebada, de trigo, de centeno, y bueno, qué lindo si puedo hacer de esto una malta en vez de andar comprándola a precio caro. Y es válido, es lícito, está muy bien, así se empieza. Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué es la semilla, el almidón y las amilasas. La semilla básicamente es una planta completa empaquetada, y el almidón del grano, que nosotros lo usamos para hacer pan o cerveza, son los ladrillos de la planta en realidad, que son las moléculas polimerizadas, cipiadas, y las amilasas del grano son como los obreros de construcción, son las herramientas que van a romper ese almidón en el estado natural a moléculas pequeñas que se llaman maltosas o azúcares simples, y luego los va a repolimerizar para armar con eso celulosa, que son las paredes de la planta, hasta que la planta arranca sola, uno empuja el motor hasta que empieza a andar el coche, el carro, que es cuando la planta empieza a hacer su propia fotosíntesis. Entonces deja de necesitar el almidón, pero ya lo agotó. Bueno, estas son las partes de una semilla. Esto lo tomamos de Kunze, que es el libro que es traducido al español que más tiene sobre malteo para nosotros. La semilla básicamente tiene el endospermo, que es el que tiene el almidón, y el embrión, que es lo que tiene la planta en pequeñito. Y tiene las instrucciones, que es lo más importante. Pero también tiene una cáscara y hay una capita muy superficial que se llama leurona. Esa capa superficial que recubre el endospermo, que es la superficie del grano desnudo, vamos a ver que tiene interés en la secuencia de órdenes para armar la planta. Ustedes van a notar que en nuestra amiga la cebada, cuando crece el embrión para hacer el brote, crece por debajo de la cáscara. Entonces, si queremos ver y hacer el seguimiento del malteo, hay que ir abriendo el grano para ver a qué largo tiene el tallito que está saliendo, que se llama acróspire. Ahora les voy a mostrar, es muy fácil la maniobra. Bueno, básicamente, ¿qué es malteo? Es engañar a la semilla para que crea que está en tierra, dándole humedad, y luego que la semilla desarrolla todas las amilasas posibles, deshidratarla por secado para que no se consuma todo el almidón a celulosa, para lo cual no nos serviría. Entonces detenemos el pasaje de los azúcares simples a celulosa, y además la desecación estabiliza las amilasas para que después la aprovechemos en el macerado. En el proceso se liberan azúcares simples libres. Normalmente el grano crudo tiene un 2%, en un grano malteado hay un 8%, o sea que suben un poco los azúcares pequeños, y se degrada parte de los proteoglucanos. Esto es interesante, todos los glóbulos de almidón están envueltos en capsulitas que se llaman amiloplastos. Y esas capsulitas están conformadas por proteoglucanos o betaglucanos, que si nosotros no los degradáramos, nos taponan el empaste. Se hace como una goma en el falso fondo, si usan una bolsa maceradora y lo tapa. Entonces, el trabajo del malteador es no solo producir amilasas, sino también degradar los proteoglucanos, los betaglucanos, para que no taponen el empaste. También se fragmentan algunas proteínas que hay en la semilla hacia pedazos más pequeños que se llaman aminoácidos,
y péptidos, el 38 y el 42% de las proteínas pasan a aminoácidos, que son muy importantes para nutrir la levadura y que entonces después trabaje convirtiendo la maltosa en alcohol. O sea que no es lo mismo hacer cerveza con grano malteado que hacerla con grano crudo y amilasas industriales. Hacer cerveza con amilasa industrial suele fallar porque siguen sin degradarse los betaglucanos y los empastes se tapan muchísimo. O sea, uno puede convertir el almidón en maltosa porque hay amilasa, pero el amiloplasto, los paquetes de almidón no se degradan fácil porque hay muchos betaglucanos. Bueno, esto sería el proceso bioquímico del malteo. Es un poquito complejo y realmente no necesitamos saberlo muy en profundidad, pero fíjense qué interesante. Cuando se le echa agua a la semilla, cuando aumenta la humedad, el embrión, que es el que tiene el brote de la planta, libera una orden a la capita de superficie que les dije que es la aleurona. Esa orden es a través de un mediador. El cuerpo humano, por ejemplo, tiene hormonas que son mediadores de órdenes, son los que transmiten las órdenes. El embrión transmite las órdenes a través de una molécula que se llama giberelina o ácido giberélico. Las malterías industriales aprovechan esto para echarle ácido giberélico a la malta y entonces ganan un día de germinación, germina un día más rápido, pero ya la malta no es de buena calidad. Cuando la capa de superficie, que es la aleurona, recibe la giberelina, la orden del embrión, empieza a producir amilasas y proteasas que van a degradar el almidón del endosperma para que tenga nutrientes para crecer el embrión. Acá es donde nosotros intervenimos para iniciarlo y después detenerlo. Bueno, vamos a lo práctico. ¿Cuáles son las etapas para un malteo? Porque todo muy lindo, tener fundamento vale, sirve, pero esto es lo práctico. Para el proceso de malteo hay primero que limpiar y almacenar el grano, que posiblemente lo van a recibir directamente del agricultor. Luego se remoja para iniciar el proceso, luego se cuida el germinado. Una vez que germinó se seca y se cura, y luego que se germinó y se secó, se desenraíza, se quitan los brotes. Los yanquis usan muchos términos que son propios de ellos. El remojo le dicen stepping, y el secado le dicen killing, y el desenraizado le dicen deculming. Pero nosotros hablamos castellano, así que... fíjense que cuando reciben la cebada tiene un 12 a 14% de humedad. Esto es muy importante porque el grano tiene de por sí agua, porque si no se moriría. El embrión está hibernando pero no está muerto, entonces algo respira y necesita agua. Normalmente toma el aire, del aire la humedad, o sea que si uno tiene el grano con menos humedad y lo deja al aire, va a absorber agua hasta tener un 12 o un 14% de su peso en agua. Cuando ustedes después secan la malta, la secan hasta el 4%, entonces ya hay un 10% de pérdida de peso en agua. Eso se llama pérdida de materia seca, pero la mitad de esa pérdida de materia seca, que es el 20%, es agua que se quita. O sea que uno entra con 1 kilo y sale con 800 gramos. Uno entra con 4 kilos y queda con 3 kilos 200, más o menos. Bueno, ¿cómo empieza la limpieza y el almacenamiento? Perdona. Sí. Bueno, yo he hecho algunas charlas también en el malteado, y es que este verano pues, me ha surgido un problema. Yo siempre he dicho que, como dices, que el grano una vez cosechado, entra en un estado, digamos, de hibernación. Sí. Es decir, y necesita como entre 6 u 8 semanas. Fantástico, sí. Es el periodo refractario. El periodo refractario. Y es que el otro día me dice, donde estuvimos en un agricultor que teníamos montones de grano en el exterior, ¿no? Y cogimos el grano allí, los 4 sacos que traje de esto. Y me dice, y hubo unas tormentas, llovió un par de días y tal. Dice, pues lo que había allí germinó. Digo, yo tengo entendido que es imposible, que el grano recién cosechado no germina. Bueno, hay un periodo cuando recién está maduro el grano que se llama periodo refractario,
que es un periodo en el que la semilla no debe germinar, porque si no, cuando llueve germina dentro de la espiga y se arruina, no alcanza a propagarse. Entonces hay un periodo refractario de 4 a 6 semanas que el grano normalmente no germina, pero el periodo refractario lo eliminan poniendo el grano en la heladera 2 días. O sea que si el grano en la espiga recibió cuando ya estaba maduro 2 días de frío o helada, después puede germinar. El periodo refractario normalmente dura 4 o 6 semanas, pero si lo ponen en la heladera, en 2 días se va. Estamos hablando que estaba en una era que se llama aquí. Claro, sí. Se cosechó, se puso en... O llevaba más de 4 semanas o le dio frío. No, estaba recién cosechado, porque es que lo comenté, bueno, él lo sabía, dice, pues eso que dices tú no vale, dice, porque donde había charcos de agua y tal, había grano, sí. Pues había montones. Sí, pero si le dio... germinó. Si le da 2 días de frío cuando ya está maduro el grano, puede germinar en el momento que se humedece. Es más, cuando uno compra el grano del agricultor y lo quiere maltear antes que pase ese tiempo, lo pone en la heladera y después lo maltea. Ya, pero sin ponerlo en la heladera. Yo cuando lo he dicho digo, tenéis que esperar, si el grano está recién cosechado, tenéis que esperar eso, 4, 6 u 8 semanas para empezar a... Sí, normalmente entonces, si se ha sometido a una temperatura baja de 2 grados o algo así, sí puede germinar. Se elimina el periodo refractario. Vale. El periodo refractario se elimina por frío. Vale. Con 2 días ya sobra. Bueno, normalmente vamos a recibir el grano con polvillo, pajitas, hay materia extraña que son otros granos, por ejemplo puede haber granos de soja, maíz, hay una cosa que le dicen cebada negra, que es una semillita fina, que en realidad es avena primitiva, avena fatua. Avena loca, sí. Claro, y se comportan como adjuntos, pero visualmente no son bonitos, si los quieren sacar mejor. Pero también pueden encontrar piezas de cosechadora, tornillos, soldaduras, terrones de tierra, puede haber hilos de la cocedora de bolsas, insectos muertos, palitos. Entonces, lo primero es agarrar un cernidor, una zaranda y sacar a ojo desnudo lo que uno ve. ¿Por qué? Porque después cuando lo hidraten son carga bacteriana, o sea que son fuente de que se pudra el grano si es mucha la contaminación. En cambio, limpiándolo primero en seco y después en agua, ustedes parten con una carga bacteriana baja. Es como sanitizar pero sin matar el grano. La primera etapa es mojarlo, el stepping, es elevar la humedad del grano que está en el 12% hasta el 44 o 46%. O sea que el grano tiene que ganar 1/3 de peso en agua. Y también sirve para lavar el grano y sacar todo lo que flota, porque lo que flota suele estar dañado por gorgojos. O sea, todo lo que flota puede ser que algo germine, pero mucho de ello se va a podrir y va a podrir el resto del lote. Entonces, todo lo que flota, vamos tirando los granos en un balde y lo que flota con un colador se descarta. Pero no es que se deja 24 horas continuas, sino que cada 6 horas se vuelca el grano, se deja escurrir sobre una zaranda, sobre un tejido mosquitero y se deja descansar un ratito para que el grano tome aire. A eso se llama descanso de aire. Con 3-4 descansos de aire en el término de un día, el grano se hidrata bien y además recibe el oxígeno. En esta etapa todavía no respira mucho, pero siempre un poquito de oxígeno consume. Entonces, los descansos de aire son para que el grano tome oxígeno del aire. Ahora, claro, ¿cómo medir el aumento? Porque en algunos textos habla de la cantidad de agua que hay que ponerle en base a los kilos de semilla. Pero si ustedes están lavando, le agregan agua y la tiran, le agregan agua y la tiran. Es muy difícil de esa manera saber cuánta agua le estamos dando. Entonces la manera que descubrieron los alemanes, que son los que primero arrancaron con esto, ellos ponían un poco de granos en un cilindro que se llama de Bernreuter, creo que se pronuncia, acá está escrito, y cuando el cilindro, que lo ponían junto con los demás granos en remojo, ganaba 1/3 de peso, ya estaba listo, que más o menos coinciden que es un día. Nosotros, porque no tenemos esos cilindritos metálicos, la manera más sencilla es usar una media de nylon de una dama, cónyuge, novia o lo que sea, poner 200 gramos y se tira junto con el resto de la semilla. Y cuando eso llega a los 266 gramos, es que ganó 1/3 de peso. ¿Y qué se considera que está hidratado?
con 46% de humedad está hidratado, o sea, con que gane un tercio de peso, ya está. Y si nos pasamos en el tiempo, no se va a hidratar más, es decir... Si se puede sobrehidratar hasta el 50, 51. ¿Y qué hay problemas? Si se sobrehidrata, la malta sale buena, pero un poquitito más oscura. A nosotros no nos va a importar. Pero si queremos ser preciosistas, lo ideal es no pasar mucho de 24 horas. Tiene que haber mucha diferencia. Yo en mi caso sí hay diferencias. Yo la noto, además, cuando está el grano y cuando está malteado. Es decir, el color es bastante más oscuro. Es un poco más oscuro. Ahora les voy a contar cómo hacer que sea menos oscuro. Porque el grano queda más oscuro, bueno, por tres razones. Una es por pasarlo de modificación, o sea, cuando las acróspides, los tallitos crecen de más, al secarlo queda más oscuro. Cuando germina a mayor temperatura, al secar queda más oscuro. Y cuando se hidrata al 50% más, queda un poquitito más oscuro. Entonces, si uno cuida esos detalles, la malta sale una preciosura. Pero una preciosura mirando cómo era el color del grano. Sí. Debe de salir... No igual, un poquito más. Un poquito más. Lo que pasa es que nosotros queremos sacar la mejor cerveza posible. O sea, ¿por qué hacemos cerveza nosotros? Claro, esto es interesante, porque ¿qué es lo que nos separa a nosotros de las microcervecerías o de la cervecería? ¿Por qué hace el cervecero en su casa cerveza? Porque creemos que todavía no se hizo la mejor cerveza, que nadie la cocinó. O sea, todos nos han dicho que las cervezas antiguas eran peores que las de hoy, que eran turbias, que tenían diacetilo, que tenían deméritos, que las cervezas de hoy son mejores que las de ayer. ¿Por qué no pensar que las cervezas de mañana son mejores que las de hoy? Entonces, nosotros hacemos cerveza porque creemos que la mejor cerveza todavía no la hizo nadie y está esperando a alguno de nosotros que le den la tecla. Por eso hacemos cerveza. Si no, sería más fácil ni comprarla. Bueno, con la malta pasa lo mismo. Hacemos malta porque queremos sacar la mejor cerveza. Entonces, ¿por qué no? No sé, yo me fanatizo, pero cuando uno le pone pasión hay compromiso. Sí, bueno, yo empecé a maltear por autosuficiencia. Dije, vamos a ver, si hago la cerveza, pues la voy a hacer todo lo que pueda pasar por mi mano, hacerla yo. Y siempre un poquito más le puedes dar, una vuelta de roca. Claro, cerveza se puede hacer comprando un bote de concentrado, echándolo y hacer cerveza. Así cualquiera. Claro, pues eso no tiene gracia. Es decir, luego haces todo grano y luego haces todo grano y dices, bueno, pues ahora lo malteo. Esto es El problema de los cerveceros caseros que no tenemos espacio para hacer esto. Claro, Pero tú no, sí. No, bueno, algunos, la mayoría. Ingenio, pasión y compromiso. Ingenio, pasión y compromiso. Todo es. Bueno, el germinado, una vez que llegamos después de un día de remojos a hidratar el grano, empieza a germinar el primer signo es que aparece un puntito blanco en la punta de cada grano que se llama caperuza, que no es raíz ni es acróspide. Si uno lo mira con una lupa, es un triangulito chiquitito que cubre las raíces y que se va a caer. A eso se llama chitting. Y es cuando el periodo de germinado es cuando se desarrollan las amilasas y se degrada la pared del amiloplasto. Bueno, lo que nosotros tenemos que cuidar es más o menos como la fermentación de los primeros 7 días de la cerveza. O sea, hay que tratar de no pasar de los 18 grados porque en primer lugar se generan precursores de dimetilsulfuro. Si nosotros no generamos precursores de dimetilsulfuro, después no necesitamos hervir tanto en la olla al final del hervor, porque ya hay pocos precursores. Si se germina de 18 grados para arriba, ya hay un poquito de dimetilsulfuro y hay que compensarlo hirviendo más vigoroso. Lo otro es que si pasamos de 18 grados, cuando el grano realmente empieza la respiración potente, que es cuando desarrolla las raíces rápido, levanta más temperatura, puede levantar 25, 26, 27, 28 grados y asfixiarse. Y granos que se mueren, granos que acidifican y contaminan. Entonces, la temperatura es como la fermentación de nuestro aceite. Lo que se hace es volteos periódicos, 2 a 4 por día, y el tiempo de germinación depende de la temperatura. Si la temperatura está en 15 grados, puede tardar 5 días. Si la temperatura está en 18 o 18 grados, capaz que en 3 días ya está. Bueno, y si se seca un poquito, es que uno lo ve desecado, se agarra un spray, un rociador y se le echa agua,
o uno de estos. Cuando te refieres a 18 grados de temperatura ambiente, ¿no? Temperatura ambiente, sí, sí. Porque luego no suba de temperatura. El grano después sube unos grados genera cuando respiran. Es que coge mucha temperatura. Cuando Sí, empieza, sí. cuando empieza a germinar, coge. Claro. Entonces hay que hacer un barrido de aire para que se lleve no solo el anhídrido carbónico de la respiración, sino el calor. Entonces hay 2 o 3 opciones muy interesantes para nosotros, que es la escala de, estamos hablando de una escala pequeña. Lo primero que podemos hacer es usar el macerador, que abajo del falso fondo le ponemos agua y una manguerita de pecera con una piedrita aireadora que quede bajo el falso fondo. Y arriba de eso todo el grano que estaba humectado de un día. Entonces, a medida que va germinando dentro de nuestro macerador, va siendo barrido el CO2, el anhídrido carbónico y el calor, y usamos el macerador para germinar durante 3-4 días. Pero estamos hablando que tendríamos que poner... No, con 2 a 4 kilos ocupan esto en el macerador. No más. O sea, solo una capa así, no hasta arriba. No. Si estamos usando 2 a 4 kilos, no van a pasar de esto. Si ustedes quieren después hacer 8 kilos, son 2 tandas de malteo que se pueden sumar. Yo en el germinado no Claro. utilizo más de 8 o 10 centímetros. Tal cual. Lo ideal es cuanto más bajo mejor, pero si no... Por el calor, porque genera muchísimo calor. Claro. Sí. Al principio no genera calor, pero el último día levanta mucha temperatura. Entonces es importante que haya un aireador y que haya un barrido de aire pequeñito, pero se lleva el calor. Otra manera es, acá vienen en las latas de aceite de 20 litros de plástico. Bueno, se consiguen 2 latas de aceite de 20 litros, se pone una dentro de la otra y la de arriba se perfora con un taladro y la de abajo se le pone la manguerita de la pecera con la piedra aireadora. Entonces, con 2 baldes de aceite de 20 litros, uno tiene un hermoso germinador sin ocupar durante 3 días el macerador. Pero lo de la piedrecita de la nevera, ¿eso qué es? Esa de la pecera, ¿qué es? No, el aireador de la pecera... Pero sin agua ni nada. ¿Qué es aire? El aire Mete oxígeno a la pecera, ¿no? Será... Claro, el aire que Es un bombea... compresor, Es un compresor chiquitito que mete oxígeno al agua. Una cosa chiquitita así. Tú entonces lo pones al fondo, pero con el grano ya simplemente húmedo. No, con agua por debajo del primer balde. O sea, el segundo balde tiene agua un tanto así. Claro. Pero bueno, perdona. Pero estamos hablando para germinar. Para germinar. Una vez hidratado. Una vez hidratado. Pero no necesitamos agua para nada. Claro, necesitamos aire húmedo. Claro. Nosotros ya usamos el primer día. Claro. Nosotros ya usamos el primer día para hidratarlo, pero los 3 días que siguen hacemos pasar aire cargado de humedad. Entonces, por debajo del falso fondo hay agua y una piedrita que burbujea para que el aire que barre el CO2 también lleva agua. No agua, humedad. Humedad, sí, para que no se seque. Tal cual. Y así estarías dándole... O estás con el spray del agua, ¿no? Con el spray del agua ya... No, pero si usan la piedrita aireadora abajo del falso fondo del macerador con un poquito de agua, no hace falta spraytear. Lo tapan con la tapa del macerador Y lo dejas cerrado. y lo dejas un poquitito entreabierto que vaya saliendo el aire y casi no evapora. El macerador de nuestro equipo sirve para todo. Yo he hecho hasta queso en el macerador. Después se me contaminaban todas las cervezas, tuve que abandonar. Porque los fermentos lácticos son horribles, son muy nocivos, arruinan cualquier partida de cerveza. Bueno, ¿cuándo se para el germinado? Ya dijimos que si esperamos hasta que salga el brote es tarde, porque vamos a tener mucha pérdida de materia seca que va a pasar a celulosa y el grano va a salir un poquito más oscuro. Hay que detenerlo con la cróspide, o sea, el brote, entre 3/4 y 4/4 o sea, que tenga casi el mismo largo de grano. Esto se aplica para todos los cereales de temperatura normal, o sea, para el trigo, para la cebada y para el centeno, se deja crecer la cróspide hasta casi llegar al mismo largo que el grano. Los cereales tropicales es el doble del largo del grano. Por ejemplo, el sorgo hay que dejar que la cróspide llegue al doble. Es una regla de oro. Porque si uno deja que crezca más, pierde mucho almidón. Y si se queda corto, no alcanza a hacer las amilasas suficientes para la conversión.
Bueno, si dejamos que se pase, se van a ver húsares, que son como los húsares de caballería prusianos que tenían unos penachitos en el sombrero. Bueno, así salen los brotecitos de la planta. Por eso le dicen húsares. Son deméritos que arruinan o le quitan calidad a la mata. Y si uno deja que crezca más todavía y se olvida y pasó medio día más, como las raíces crecen el doble que las acrópiles, se van uniendo y se forman como pelotitas que se llaman gorriones. Los alemanes les dicen Spatzen. Bueno, gorriones. Pero no hay que llegar a eso. Y bueno, acá tenemos las semillas haciendo chitting, con un puntito blanco, no sé si se alcanza a apreciar. Eso es por un día de Esto es 24 horas después de iniciado la aumentación. Y acá tienen lo más interesante que se hace solo con la mano, que es para evaluar la Crospire, se hace la maniobra de la galleta de la suerte china, que se abren así, las galletas de la suerte. Bueno, acá lo que hacemos es agarrar 1, 2 o 3 granos, pero uno por vez, se apoya entre los pulpejos de los índices con la hendidura al medio y con los pulgares se abre hacia afuera. Es una maniobra que es más difícil de explicar que de hacerla. Hacerla es muy fácil. La semilla se abre como un libro y por dentro se desprende el embrión y la Crospire. Es difícil hacerla también, ¿eh? Que es difícil hacerla No, también. no. Para que te quede así, que te abras a la mitad y veas la Crospire y la esta porque se te va. No, es práctica. Y además tiene todo el tiempo al mundo. El asunto es poder ver la Crospire que está abajo de la cáscara. Claro, porque el problema que hay muchas veces es que el acróspire crece por dentro de la cáscara y te confunde. Crees que no está el acróspire por fuera y luego cuando lo abres realmente ya tiene el tamaño. Siempre, esta es una maniobra que uno la abre así, se ve bien. Además tenemos todo el tiempo al mundo, el grano nos lo regalaron o salió muy barato. Reventar 2, 3, 4, 5 granitos no hace ningún daño, así que acá amortizar. Esto es una maniobra muy práctica y muy sencilla. Bueno, y lo que sigue cuando la Crospire es igual largo del grano es el secado. El secado es muy importante porque detiene la degradación del almidón del grano, además lo hace estable en el tiempo y permite que lo almacenemos. Y el secado tiene 2 fases, pero las 2 fases son secado. Una que se llama presecado y otra que se llama curado. La primera etapa, que es de presecado o evaporación libre, es el agua que está superficial al grano, que está en las raíces y que se elimina muy fácil, pero uno no tiene que pasarlo de cierta temperatura porque las amilasas, cuando el grano tiene mucha humedad, son muy lábiles, se destruyen fácil. Entonces, las primeras 12 horas no hay que pasar de los 50 grados para no arruinar las amilasas que van a pasar el almidón a azúcar. Y una vez que se eliminó la mayor parte de la humedad, digamos que pasamos del 46% a un 10, 12, 14%, se le hace una fase de curado donde se sube la temperatura, que las amilasas ya están más estables, y ese golpecito de calor es para disminuir precursores de metilsulfuro. Pero además es que la humedad que está más profunda necesita más temperatura para salir. Ahora, durante esta etapa que las amilasas son más resistentes, nos encontramos a nivel casero con un problema. Nuestro control de temperatura no es el mismo que el de una maltería industrial, pero tenemos una gran ventaja que no tienen las malterías. Nosotros tenemos tiempo. O sea, ellos tienen que secar el grano en 24 horas sí o sí, porque se usan 5 germinadores por secadora. Entonces, a las 24 horas de secado tiene que entrar la siguiente partida de otro germinador y cada 24 horas tienen que cargar la secadora. Entonces, no pueden perder más de 24 horas. Sí o sí usan el golpe de calor y ajustan muy fino la temperatura. Nosotros, que tenemos todo el tiempo que querramos, podemos usar 2-3 días para secar a 50 grados y se seca igual. O ponerlo al sol. Ponerlo al sol funciona, pero a mí me ha pasado alguna vez que se metió una mosca y se agusanó. Claro, porque cuando lo dejas al sol está el aire libre. Y además, si se pone una chapa por abajo, a veces la temperatura sube muchísimo. O sea, a veces uno dejándolo al sol se puede secar en exceso. Igual sirve, igual es válido. ¿De qué pasó con la hoja? Tuve que tirar toda una partida de... pero eran 4 kilos. No. Fue más grave el olor que la pérdida.
¿Y cómo fue? Yo he secado el pavo un poco, porque yo no y puso la mosca. La mosca puso cenizas, pero al deshidratarse. no, ya tenía lo feo. La manta, si ustedes ven que la manta tiene olor feo, descártenla. Si la manta puede echarse a perder o oler feo porque tenía mucha suciedad que no eliminaron, porque se germinó muy arriba en la temperatura y se murieron granos y se empiezan a podrir aunque uno los vea bien, o porque uno se descuidó y se metió algunas moscas y ponen huevitos. Así que cuando empieza a oler, mejor dejarlo aparte y hacer una nueva tanda. Donde hacemos una cerveza especial. Claro, tal cual. Había Lo que nunca... Ahora les voy a mostrar un dispositivo casero muy práctico para hacer eficaz. Ahora les voy a mostrar un dispositivo muy práctico para hacer en casa, pero digamos, la única regla de oro